de la vida real y que esta vida real nunca termina, es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de nuestra existencia, sino solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También nos dicen que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad. También nos dicen que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias y que nos estamos preparando para poder superarlas con éxito. De hecho, son circunstancias elegidas por nosotros mismos antes de nacer. Y una de esas circunstancias puede ser el venir a pasar por una enfermedad congénita. Desde este punto de vista, el origen de las enfermedades congénitas tiene que ver con lo vivido en otras vidas. Generalmente se trata de actuaciones de ese ser en otra vida, generalmente actuaciones negativas, donde esa persona ha actuado negativamente hacia los demás, ha hecho sufrir a los demás, incluso les ha podido causar la muerte. Cuando eso ocurre, ese espíritu queda, ese acto negativo queda impregnado en sí mismo como una especie de tóxico psíquico que le impide continuar su proceso de evolución. Es decir, necesita deshacerse de ese tóxico para poder seguir evolucionando. Y una de las maneras que puede elegir para deshacerse de él es transferírselo al cuerpo cuando vuelve a nacer. Pero en esa transferencia puede ocurrir que el cuerpo también sufra una alteración y de esta manera pasa a tener una enfermedad congénita de nacimiento. Pero a través de esa enfermedad, ese espíritu va a vivir una situación donde va a poder avanzar viviendo una experiencia semejante de sufrimiento a la que él pasó. Y para que entendamos mejor lo que quiero decir, quiero contar un caso real de un chico que tuve la oportunidad de conocer a la madre. La madre es la que contó esta experiencia. Se trataba de un chico que desde una edad temprana le diagnosticaron una leucemia congénita, y a causa de esta enfermedad y su tratamiento llevó una vida de mucho sufrimiento. Este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero a consecuencia de esta enfermedad no le dejaron cursar estos estudios, aunque sí le dejaron cursar los estudios de azafata. Y justo cuando estaba a punto de terminarlos, fallece. Ya os podéis imaginar esa madre, esa familia totalmente consternada, pensando que la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo en la vida, no la había podido llegar a disfrutar. Y en ese estado de cosas, ese hijo se le aparece a su madre y le dice: mira, mamá, no quiero que sufras por mí, porque yo estoy bien, pero te quiero contar el motivo de mi vida. Yo esta enfermedad, esta afición que tenía a la aviación, no me viene de esta vida, sino de una vida anterior, donde yo fui piloto de aviación, pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial estuve dejando caer bombas, y a consecuencia de esas bombas mucha gente murió quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era una especie de ir quemándome poco a poco por dentro, de experimentar en mí mismo el sufrimiento que yo había causado en los demás, para a través de esa experiencia tomar conciencia de lo que esto significa y ya dejar de querer provocar ese sufrimiento en los demás. Esto no quiere decir que por cada acto negativo de vidas pasadas tengamos que venir a pasar por una enfermedad en las vidas siguientes, pero puede ser una de las formas elegidas para evolucionar y aprender, porque es una forma rápida de aprendizaje. Y esos espíritus deseosos de evolucionar y salir de esa situación de sufrimiento, pueden elegir esa forma de aprendizaje rápida. La idea no es castigar, sino aprender sobre todo a amar. Muy fácil de decir, muy difícil de conseguir. De hecho, en el tiempo que dura una vida es difícil aprender gran cosa, por eso venimos muchas veces, y en cada una de esas vidas aprendemos un poquito. Para mí el amor es no es solo una definición de diccionario, es una experiencia real que se puede sentir y vivir. Una definición que a mí me gusta del amor es definirlo en su grado máximo
como la capacidad de sentir a los demás como a ti mismo. Cuando tú sientes a los demás como a ti mismo, ya dejas de querer hacerles daño, todo lo contrario. Te gustaría que los demás fueran felices tal y como te gustaría serlo a ti mismo. Y eso hace que tu forma de tratar a los demás pues cambie radicalmente. Empiezas a tener más en cuenta sus sentimientos, sus sufrimientos, y no solo estás pendiente de lo tuyo. Pero como he dicho, el aprendizaje del amor es algo que requiere mucho tiempo. Si aprendemos un poquito en cada una de las vidas, ya nos podemos dar por satisfechos. También es importante saber qué hacer para poder desarrollar la capacidad de amar, porque desarrollar la capacidad de amar es tan importante amarse a uno mismo como amar a los demás. Es decir, creo que hay que empezar amándose a uno mismo para poder amar a los demás, porque el que no se quiere a sí mismo es difícil que pueda querer a los demás. Antes hemos hablado de enfermedades causadas por la baja autoestima. Esa persona no tiene ganas ni de levantarse por la mañana. Es difícil que pueda aportar algo a los demás porque ella misma no quiere vivir. Y también creo que es importante el ir liberándonos progresivamente del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. En el libro, en las leyes espirituales, a esas formas de manifestación las llamamos egosentimientos. Son los sentimientos negativos que nos hacen daño a nosotros y a los demás, que son los grandes causantes del sufrimiento y por tanto también de la enfermedad. En el libro hablamos de diferentes egosentimientos, de cómo reconocerlos, de cómo ir superándolos. Yo solo os voy a hablar de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo, porque creo que causan mucho sufrimiento y también enfermedades. Antes de eso, me gustaría hablaros de lo que para mí es amarse a uno mismo, porque a veces aquí también tenemos confusiones. Por ejemplo, uno puede pensar, no, yo me quiero un montón. Mira, me apetecía comprarme un coche último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero aquí está, tengo el coche que quería, me quiero un montón. Para mí esto no sería amarse a uno mismo, esto sería satisfacer un capricho egoísta. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, yo me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente cómo somos. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, actuaremos por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y esto nos generará sufrimiento. Un ejemplo para que se entienda mejor lo que quiero decir. Imaginemos una mujer que lleva X años en una relación de pareja, se casó en su momento, pero se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su marido. Si realmente hiciera lo que siente, dejaría esa relación, porque si tú no amas a alguien, esa convivencia de pareja es algo que te genera sufrimiento. Pero ahora viene la influencia de lo que esa persona piensa. Imaginemos que es una mujer que ha sido educada en la educación clásica tradicional de que el matrimonio es para toda la vida y que si rompe ese matrimonio es un pecado, o tiene temor al que dirán, lo que pensarán de ella si da ese paso, tiene temor, por ejemplo, a la reacción de la familia, a la reacción de la pareja, si se va a enfadar, si se va a deprimir, puede tener temor a lo que vaya a pasar con los hijos, en el caso de que haya hijos en común, puede tener temor a lo que vaya a pasar materialmente, al desamparo material, o a qué va a pasar con la hipoteca, menudo marrón, la hipoteca ahora, tal, ¿qué vamos a hacer? Y por todas estas razones, que son por lo que piensa, decide continuar esa relación. Pues esa es una mujer que actúa por lo que piensa en contra de lo que siente. Es una mujer que estará sufriendo una situación emocional que le va a generar mucho dolor y que si se prolonga en el tiempo, ese dolor interno puede acabar manifestándose también en una enfermedad física. También es importante en el tema de amar a los demás, saber distinguir lo que es el amor verdadero de lo que son formas de egoísmo disfrazadas de amor. Para mí el amor en su máxima expresión ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés en realidad
no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre. Es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien. Esto ha de nacer espontáneamente. Seguramente nadie se reconoce en esas facetas egoístas en el amor. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero muchísimo, más que a mi vida. Daría la vida por ellos. Pero mira cómo me lo pagan. En ese mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos, porque estamos esperando algo a cambio de los hijos. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos, con lo cual tampoco respetamos su libertad. Es decir, que en esa forma de querer, que nosotros creemos que es tan buena, ya hay una parte de egoísmo. Y si ese egoísmo no se identifica, puede generar sufrimiento en los demás y también generarnos a nosotros mismos sufrimiento. Y esta forma de querer egoísta es lo que en el libro llamamos apego. El apego es el amor posesivo, el de la persona que cree que la persona amada es de su propiedad, que le pertenece y que esto le da derecho a decidir por ella. Es decir, la persona que tiene apego tiene tendencia a vulnerar la libertad de la persona que supuestamente ama, incluso llegándola a retenerla a su lado en contra de su voluntad. Esto es lo que pasa en los casos de violencia de género, que el marido, como no asume que la mujer quiere dejar la relación, la obliga a continuar a través de maltratos, de chantajes emocionales, incluso la llega a asesinar ante la impotencia de no querer asimilar, pues que ella no quiere continuar la relación y que no puede impedir que se vaya. Y esta persona que comete el asesinato se puede querer convencer a ella misma de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin esa persona. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego, el amor posesivo. La persona que ama verdaderamente procura respetar la libertad y la voluntad del ser amado, aunque ello implique dejar que esa persona se vaya. Aunque pueda costar de encajar, si tú realmente quieres a esa persona, dejarás que haga su vida. Si tú la retienes, le genera sufrimiento y te genera sufrimiento a ti, porque si no te ama y está contigo por miedo, por obligación, ¿qué clase de sentimientos te va a dar si no lo siente? Por lo tanto, es una situación donde se hace sufrir mucho, pero uno también sufre mucho. Y para poder distinguir la diferencia entre el amor y el apego, os quiero contar un cuento muy breve que está en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada, les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada, y los lleva al veterinario periódicamente. La segunda simplemente les lleva comida al parque, los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona dice: «¿Cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. Pero me duran tan poco. Siempre están enfermos y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer?». La segunda persona dice: «Los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula, sino porque lo han elegido libremente.